Muy buenas tardes amigos de Facebook y amigos de YouTube. Estamos en esta tarde, en este lugar hermoso. Estamos en el distrito de Quimbiri, que pueden apreciar ustedes. Eh, Nos encontramos en el río de Quimbiri. Estamos en el río de Quimbiri, colindancia con el río del Brae también, que pueden apreciar ustedes. Aquí está, les invitamos el río de Quimbiri, a toda la gente del Facebook y a toda la gente de YouTube también. Nos encontramos en este lugar nuevamente, en la selva de Perú, en este lugar. Así que mis amados amigos que nos ven a través de estas redes, invitarles a todos de la ciudad de Lima, de Ayacucho, de diferentes lugares que nos encontramos. Estamos en este lugar, en el distrito de Quimbiri. Les invitamos a cada uno de ustedes a venir a la playa de Quimbiri, en el río de Quimbiri, que pueden apreciar mucha gente que están aquí con nosotros. Vamos a ver un rato por allá, por favor, vamos a ir a ver la gente que están bañándose. Y ahí están, vamos por el río también, que está presente, está la gente que pueden apreciar. Así que invitarles a todos mis amigos que nos ven a través de estas redes en esta tarde. Tarde muy maravilloso en este día. Así que mis amigos de Santa Rosa, mis amigos de Yochegua, no sea, mis amigos de Lima, de la ciudad de Lima, también de Ayacucho y de Arequipa también, que nos está viendo, les invitamos a ustedes en esta tarde a disfrutar el río de Quimbiri. Este es el río de Quimbiri que pueden apreciar ustedes. Ahí está el río, aquí está el río de Quimbiri, ahí está el río del Brae, que pueden apreciar más allá, está el río del Brae. Ahí está como en nuestro mapa indica el Valle Río Primogine, titulado como el Brae. Así es que vamos a también, ahí están, que pueden apreciar, este es el río. Pueden apreciar más acá, por favor. Aquí está el río de Quimbiri. Esto es el río de Quimbiri, pero el río del Brae está allá, el río Grande. El río Grande está por ese lado. Así que mis amados amigos, la gente está expuesta, los niños, familia. Usted, digamos, se siente en su casa abrumado o tal vez cansado, tal vez no sabe dónde ir. Amigo, déjame de invitarles en este lugar, distrito de Quimbiri, que pueden encontrar las maravillas ríos de Quimbiri que están en este lugar, que pueden apreciar. Y también están por allá, ahí están nuestros amigos que están bañándose, están disfrutando el rico calor. Así que mis amados amigos están disfrutando el rico calor. Y en esta oportunidad también se encuentran, allí estamos arriba, ahí está el puente, que pueden apreciar el puente de Quimbiri, que pasa desde hasta Samaniato y hasta en diferentes lugares. Así que mis amados amigos, vamos a entrevistar a un niño que está por allá. A ver, vamos a por acá, por favor. A ver. Hola, niñito, ¿cómo estás? ¿Qué tal el río? ¿Cómo está? Ven más acá, ven más acá, ven más acá. Muy bien, vamos a hacer una entrevista al niño que está con nosotros en esta tarde. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ven acá. ¿Cuál es tu nombre? Darwin, quiero preguntarte, en esta tarde estamos en transmisión, en TV va a salir en el diferente medios de comunicación. Este es el río de Quimbiri. Ustedes que están aquí, ¿cómo se sienten? Ya, ¿qué puedes recomendar a los niños que nos están viendo en la transmisión, acá en el internet, que nos van a ver de la ciudad de Lima? Quisiera que ¿qué recomendarías a los niños venir aquí? ¿Que está bonito, que está feo, o este lugar, no sé dónde se encuentra? Que vengan acá, también se van a disfrutar. Allá también hay gente, están disfrutando también. Muy bien, así es que están invitados los niños, las señoritas de diferentes lugares también que nos encuentran. Estamos en esta tarde muy lindo. Estamos en esta tarde soleado en este lugar, en el distrito de Quimbiri. Así es que, ¿qué es lo que haces cuando estás en el río adentro? Eso, agua, sin agua. Ya, te explayas, el agua está bien frío, todo sencillamente, ¿no? Así es que, saludo a la cámara, digan, chao, chao. Muy bien, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Franco, ¿qué le recomiendas a los niños que están viendo la transmisión? ¿Qué recomiendas? Que ellos pueden venir acá a bañarse, disfrutar de un lugar tan hermoso, divertirse. Muy bien, así que invito a los niños a disfrutar el río de Quimbiri para todos mis amigos. Vamos para allá, vamos a ir a ver el río de Quimbiri. Muy bien.
Así que a todos mis amigos que están en este lugar también, el que les habla es el amigo Dani, ahora en la programación y con nuestro productor también que está el RBC. Así que saludamos a todas las producciones también en este lugar, de diferentes lugares. Así que ahí aquí pueden apreciar ustedes el modo de contención para la seguridad de diferentes lugares cuando digamos que el río empieza a crecer, y en el modo de seguridad ahí va a estar están bien seguros. Así que les invitamos a nuestros amigos que nos ven a través de la transmisión y venir y disfrutar del agua y disfrutar del río. Así que vamos a ir al Río Grande, amigos, vamos a disfrutar del Río Grande. Aquí está, digamos, entreverados entre el río Quimbiri, que es netamente este río que pueden apreciar acá. Es un río pequeño, pero el río más grande está allá. Allá está el río más grande que pueden apreciar ustedes. Y la gente viene a disfrutar de diferentes lugares, a disfrutar este río tan hermoso, tan caudaloso también. Así que vamos por allá un poquito. Muy bien, a ver, pueden apreciar ahí. Muy bien. A ver, acá también nos acompaña, así que amigos, que pueden apreciar que están la gente, que están bañando, que están lavando su moto también. Allá está, al frente pertenece a Ayacucho, y donde aquí estamos nosotros acá pertenece a Cusco. Muy bien, muy bien. Así que, amados amigos, les invitamos en este lugar de Quimbiri. Muy bien. Vamos a hacer una entrevista a Robiani. Robiani, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, bien. ¿Qué puedes recomendar a la familia que está en su casa, aburrido, que quiere salir en diferentes lugares? ¿Qué podrías recomendarlos? Bueno, más que nada por este bonito caloroso, la que está en casa, puedan venir aquí y disfrutar este hermoso río, ¿no? Que está el río Quimbiri entre el río Apurima, ¿no? El río Apurima es más grande, ¿no? Para que puedan venir con la familia y disfrutarlo y pasarlo un fin de semana, o sea, un fin de semana muy agradable, o sea, toda la familia que está en casa de diferentes lugares, ¿no? Para que puedan venir aquí y disfrutar belleza, hermosa naturaleza que nos brinda, ¿no? Muy bien. Gracias. Muy bien, así que es un día muy lindo, soleado, caloroso, pero la gente acá disfrutando el rico paisaje del Braille. Así que nuestros amigos de Lima les invitamos acá en Quimbiri. Está entre San Francisco y Quimbiri. Hay una separación de puente que pueden apreciar ahí, separan el puente. Al frente está Ayacucho, margen Ayacucho, y acá está margen Cusco. Así estamos acá en el Cusco. Así que mis amados amigos, que tengan muy buenas tardes y disfrútalo este video. El que les habla es el amigo Daniel. Chao, chao, amigo, cuídense.